Buenas tardes, mi grupo está conformado por Luis Sarmiento, Angie Flores y quien le habla, Jessica León. El día de hoy les vamos a hablar sobre en qué comprende el proceso de investigación. Como podemos ver, el proceso es un diseño que va dirigido como hacia la proyección, la descripción y pues un plan de estrategias para realizar una investigación. Es una acción continuada. ¿Qué es una acción continuada? Es como alcanzar el conocimiento de los hechos de una investigación. Habla del proceso de investigación científica. El proceso de investigación científica se divide en 3 fases y 7 etapas. Las 3 fases son desde un punto de partida, seleccionar el tema, el planteamiento del problema y los objetivos. Las 7 etapas sería como lo vemos acá en el esquema. El proceso de investigación, esto no tiene que ver con un proceso lineal, entonces es muy aparte. El modelo de esquema, como lo vemos acá, esto es para visualizar, digamos, el investigador, para realizar una investigación que sea muy completa, ya que cuando, digamos, lo lea otra persona, pues no tenga inconvenientes, digamos, en como en el orden de ideas que lleva la investigación. Para seleccionar el tema, acá es necesario como acudir a fuentes de investigación, a personas expertas o a, pues sí, para llenarse uno de conocimiento a la hora de hacer una investigación. Acá vemos que para, para seleccionar el tema tenemos que tener unos requisitos. Pues yo les voy a hablar sobre 2 requisitos de cada uno, de subjetivos y objetivos. De subjetivos es tener como una claridad del tema y un requerimiento, una disponibilidad de tiempo requerido. En objetivos sería de utilidad de interés general y un adecuado, como un adecuado propósito a la investigación. Para plantear el problema. Acá vemos que en el campo científico un problema se percibe como un vacío teórico. Siempre se debe llenar ese espacio porque no sería muy bien pues un planteamiento de un problema. Acá, perdón, tenemos que ver que también un problema, esto acá requiere un problema de conocimiento. ¿Qué es un problema de conocimiento? Es como el que no se sabe nada, o sea, no está bien verificado. Los tipos de problemas, acá existen solubles e irresolubles. Las solubles son las respuestas que ya son verificadas, que son bien propuestas. O sea, las preguntas que sí son bien planteadas para poder tener una respuesta adecuada. Y las irresolubles son las que no son como muy bien formuladas, las preguntas que no son muy bien formuladas, el cual pues no se puede responder de una manera adecuada. Tipos de preguntas. Perdona. Los teóricos o prácticos. Estos son modelos como de conocimiento teórico. Tipos de preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son las que se pueden como contestar si es positivo o negativamente. En cambio, las cerradas es como un interrogante. No se puede responder si sí o no, sino que ya es con respuesta más que como más verificable, más completa, una respuesta completa. Para formular objetivos. Acá dice, o sea, los objetivos son como unas metas o unos propósitos que uno se debe hacer a la hora de hacer una investigación para poder que el lector se dé cuenta de todo lo que está planteando en la investigación que va más a fondo. Objetivos bien construidos. Acá podemos ver un objetivo bien construido cuando está claro y cuando están precisos. Objetivos, acá existen 2 clases de objetivos: objetivos generales y objetivos específicos. Los generales son como las metas y los logros que se hace una investigación, y los específicos pues va aliado a las metas, a los objetivos generales, pero va como, o sea, es más mínimo las metas que tiene el objetivo específico
que el objetivo general. Ahí el principal sería el objetivo general que va enfocado como toda la investigación que se va a realizar. A continuación mi compañera les va a explicar el siguiente tema. Para la construcción del marco teórico debemos de realizar una revisión bibliográfica sobre el tema que vamos a tratar, además de tener conocimientos anteriores para la creación del problema. Para una buena construcción se necesita precisar los antecedentes, enunciar el marco conceptual y exponer el marco referencial y, si es necesario, otros marcos. Se conoce como marco teórico, pero algunas personas lo llaman como marco conceptual o marco referencial. El marco teórico le aporta sentido al proceso de investigación con conceptos, teorías, postulados, definiciones, categorías y proposiciones. Precisar antecedentes. Nombra algunos autores que tengan que ver con el tema que hemos escogido. Se hace en forma de reseña o resumen, en donde se encontrarán conceptos, teorías y enfoques de interés. Ayuda a la creación del problema y hacer un análisis de cuántas personas han hecho el mismo trabajo para que no lo dupliquemos. Establecer el marco conceptual. Es una idea del contenido del tema para la construcción del problema y el objetivo. Debe ser corto, preciso, pertinente y expresado en un sentido de lenguaje único para que queden claros los conceptos. Describir los conceptos básicos y su relación con el tema y el problema. Exponer el marco referencial. Se llama así porque hace referencias teóricas para que se puedan entender el problema y dar base a experiencias de investigación proyectadas. En el marco referencial pueden aparecer elementos como teorías, enfoques, concepciones, escuelas y movimientos, experiencias y conocimientos empíricos, teologías, posiciones teóricas, valor y datos. Las fuentes obtienen información sobre el marco teórico y el marco referencial. Las fuentes pueden ser bibliográficas o otras como mapotecas, fonotecas, bibliotecas, obras virtuales, obras de arte, películas, documentales, programas de televisión, programas radiales, correos electrónicos y foros. Las fuentes primarias son expertos, conferencistas o testigos. Las fuentes secundarias son bibliográficas. Las fuentes tradicionales tienen dos clases: de valor general, que son los libros, los diccionarios, las enciclopedias, las revistas, los boletines, los folletos y los periódicos; de valor especial, que son tratados en el área o ciencia, como manuales, tesis, monografías, artículos y revistas especializadas. El criterio está dado por el tema. El problema y el objetivo indican a dónde es que queremos llegar. En el marco es recomendable no salirse del tema porque se va a extender. La idea es que también las personas creen ideas propias y no solamente de los autores. Rutas sugeridas por el libro de Niño Rojas: de lo general a lo particular, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo inmediato a lo lejano, de lo práctico a lo teórico y de lo familiar a lo menos familiar. Una alternativa es empezar por el ámbito histórico y continuar con el tema y terminar con la metodología. Cuando se es principiante es más fácil empezar aspecto por aspecto o por saberes. Reseñar otros marcos. Algunos campos de estudio, como las ciencias sociales y la educación, exigen marcos adicionales para desarrollar el tema. En otros casos son necesarios un marco histórico, filosófico, pedagógico, democrático, epistemológico, literario, didáctico y según el problema y el tipo de investigación. Diseño de la investigación. Tiene dos formas: un sentido amplio, que hace que cubra todo el proceso de investigación en sus etapas y actividades, desde el tema y el problema hasta las técnicas y criterios de análisis. Un sentido específico, que se trata de una serie de actividades organizadas que se adaptan a la investigación, como recolectar datos y analizar datos. Algunos autores, en el sentido específico, utilizan el nombre de diseño metodológico en vez de llamarlo diseño de la investigación, aunque lo importante de esto es llegar a la metodología. Cualquier diseño requiere la aplicación del método científico, ya que es el que se encarga de la solución del problema. El diseño metodológico tiene unos pasos que son necesarios, como precisar el enfoque y el tipo de investigación, caracterizar la población, determinar la muestra, formular la hipótesis y, si es necesario, identificar variables. Precisar tipo y enfoque de investigación. El investigador tiene que consultar, estudiar y tomar decisiones en el proceso metodológico, mediante selección de tipo de investigación y el enfoque siendo acorde al problema y a los objetivos. El investigador debe definir si adopta la investigación experimental, descriptiva
o de acción, y si será cualitativa o cuantitativa. El investigador puede cambiar el método para llegar al objetivo. Fijar la población y la muestra. Es necesario identificar la población que constituye por unidades, que son elementos como personas, animales, objetos, sucesos, fenómenos, entre otros. Se puede abordar una investigación en su totalidad si es pequeña. Si es grande es imposible realizarla completa. Cuando se estudia una población grande se selecciona una parte de ella. Una muestra debe ser representativa para mantener las cualidades, propiedades o características de la población. El muestreo es una técnica que determina o calcula la muestra de una población y tiene dos tipos: muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. Muestreo probabilístico se rige al azar y tiene que cumplir dos condiciones para que se ejecute de una forma correcta, las cuales son: todos los elementos deben tener las mismas oportunidades de ser elegidos y que se apliquen elementos para la selección aleatoria. Los tratadistas señalan varios tipos de muestreo, los cuales son: muestreo aleatorio, que si la población es homogénea, será al azar, teniendo la oportunidad de que todos puedan ser escogidos. Muestreo estratificado, cuando la población es homogénea, se clasifica por grupos o estratos, y al azar se determina cuál será escogida. Muestreo por conjuntos. La muestra es al azar y se define escogiendo grupos y no individuos de la población. No es recomendable porque no se asegura la representatividad. Y el muestreo sistemático se da en la población grande y dispone una lista de sujetos o unidades para que sea aleatorio. Siguiendo con el tema proceso de investigación, tenemos como tema el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico es una técnica que permite seleccionar una muestra con una clara interpretación. Existen diversos tipos de muestreo no probabilístico. Está el muestreo occidental, el muestreo por expertos, el muestreo por conveniencia y el muestreo por cuotas. De todos los tipos de muestreo, existe uno que da buenas garantías y se hace correctamente, es el muestreo aleatorio simple. Como segundo tema tenemos plantear hipótesis. Plantear hipótesis implica una suposición, una posibilidad o una probabilidad. Una hipótesis es un juicio por verificar. La función de la hipótesis es múltiple, introduce el problema, la investigación, hace puente entre la teoría y la investigación, orienta los procesos metodológicos y hay quienes afirman que la hipótesis hace parte del marco teórico, pero también del desarrollo de la investigación. Una hipótesis debe tener una conceptualización clara, evitar la vaguedad, debe tener una formulación que conduzca a los hechos concretos investigados, debe establecerse una relación entre variables, debe enunciarse en un lenguaje explícito y claro y sencillo. La hipótesis es obligatoria en la investigación, es de carácter cuantitativo. ¿Cómo elaborar una hipótesis? Según Tamayo y Tamayo sugieren que una hipótesis puede basarse en la conjetura, en la realización de otros estudios, en una teoría, en una relación entre variables, entre muchas cosas más. Otro tema que tenemos es determinar las variables. De igual como se dijo en la hipótesis, el concepto variable proviene del campo de la investigación científica, se llama positiva y se aplica en las ciencias. Las variables tienen que ver con la hipótesis, tienen que ver con el problema planteado, con el marco teórico y con la metodología establecida. Tamayo y Tamayo definen las variables como las características o las propiedades del objeto estudiado en una investigación. Para determinar el tipo de variable por sus relaciones, algunos autores sugieren 4 tipos de ilustración, 4 tipos de condicionamientos entre los hechos. Entre estas condiciones tenemos las condiciones necesarias, las condiciones suficientes, las condiciones contribuyentes y las condiciones contingentes. Con esta distinción es fácil reconocer las variables según su interrelación. Tenemos la variable independiente, la variable dependiente
y la variable interviniente. Otro tema son las técnicas para recolectar los datos. Hay quienes afirman que no son técnicas, sino métodos o instrumentos. Algunas de las técnicas que más utilizan los investigadores y que es de carácter obligatorio es la entrevista, la encuesta y la observación. Para finalizar tenemos el tema de la encuesta. Algunos autores la llaman como cuestionario. Entenderemos por encuesta la técnica que se utiliza para recolectar datos que proporciona un individuo de una población. Esto se hace con el fin para determinar y para identificar sus opiniones, sus apreciaciones y puntos de vista. Cuando la encuesta se aplica en general a toda la población, esto se llama y se denomina censo. En cambio, cuando esta encuesta se le realiza a cierta parte de esa población, esto se llama sendero. Estas son algunas de las ventajas de realizar una encuesta. Pues puede permitir realizar preguntas indirectas, es algo un poco personalizado y esto hace que las personas se sientan en confianza para responder dicha encuesta.